Qué lindo verle, hermanos, como que ahora volvió Julio Dávila. De nuevo somos como la semana pasada éramos poquitos. ¿Quién ya volvió de vacaciones? Que levante la manito. Ya, bien. Yo llegué más negrito, ¿se dieron cuenta o no? Llegué como un tono un poquito más oscuro. Sí, me di cuenta. Y bien, qué mejor que iniciar este año, por así decirlo, el año lectivo, ya desde marzo en adelante, es cuando como que el año recién de verdad como que comienza, estudiando la primera epístola del apóstol Pablo. Pedro, vamos a comenzar estudiando esta carta de Pedro, la primera carta de Pedro, y vamos a estar estudiándola desde marzo hasta julio. O sea, harto, pero es un texto cortito. Pero justamente vamos a ver porciones pequeñas para poder examinar profundamente la Escritura. Así que vamos a poder explorar este texto bíblico, vamos a poder leerlo parte por parte, sección por sección, durante todos estos domingos hasta el mes de julio. Y la invitación, como siempre, que yo hago, ¿no es cierto? Y me falta fe, me pongo escéptico, digo, ¿lo harán? ¿No lo harán? Es que usted pueda leer en su casa la primera epístola de Pedro. No le va a tomar más de 30 minutos. Si usted es un lector más o menos rápido, con buena comprensión lectora, yo creo que en 15 lo va a hacer tranquilamente. Así de corta es la carta. Así que vamos el día de hoy a hablar sobre esta carta, vamos a introducir un poco este estudio para las próximas predicaciones, sobre cómo Pedro de alguna forma nos identifica como iglesia. Y es interesante eso porque Pedro parte esta carta dando una declaración de cuál es la identidad de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué la caracteriza? ¿Y por qué la iglesia es lo que es? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hablar el día de hoy? Es la parte del saludo. Eso es el saludo. Y usted puede ver ahí claramente que la Biblia, y el saludo es un saludo típico de cualquier carta de la época. Es una carta típica de la época. Y como todas las cartas de la antigüedad, tenían 3 elementos. Parte con el remitente, que se presenta, luego nombra a los destinatarios y finalmente les entrega un saludo con el cual los bendice. Todas las cartas, incluso las cartas en el Imperio Romano, las cartas escritas por los gobernadores romanos, si alguien le escribía a otro, qué sé yo, siempre eran así las cartas de la antigüedad. Tenemos un remitente, significa el destinatario, y luego unas palabras de bendición. Y ustedes dirían, ¿cómo dirían las palabras de bendición la gente que era pagana? Bueno, decían que los dioses te guarden, que los dioses te bendigan, etc. O quizás que la fuerza te acompañe en alguna galaxia lejana. Era el típico saludo de bendición. Pero el asunto es que estos 3 elementos son lo clásico, lo típico de una epístola o de una carta propia de la época. Y vamos a ver estos 3 elementos en estos 3 puntos. ¿Quién es el remitente? ¿Quién es este tal Pedro? ¿Quiénes son estos destinatarios? Y finalmente, ¿cuáles son las palabras de bendición que le entrega a la iglesia? Y vamos a estar ahí estudiándolo brevemente, bueno, no tan breve, no quiero mentirle, usted me conoce, pero que podamos tener ese panorama justamente profundo para poder entender qué es lo que nos está diciendo más adelante el apóstol Pedro. Primeramente, esto es un saludo, como le dije, y partimos con ¿quién escribe? Y es el primer encabezado de esta predicación. ¿Quién escribe? ¿Quién escribe esta carta? A ver, pregunta difícil. Pedro, ¿no es cierto? Pedro, el apóstol de Jesucristo. Ya, ¿y quién es Pedro? Pedro era un pescador de Galilea. Cuando uno lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos da un relato de todo lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal, su ministerio aquí en la tierra, y en base a los evangelios podemos tener algunos datos acerca del apóstol Pedro. Y especialmente en el evangelio de Marcos. ¿Sabía usted eso, no? El evangelio de Marcos o Juan Marcos, que era una especie de sobrino del apóstol Pedro. Pedro con mucho amor y con mucho cariño le llamaba hijo. De hecho, cuando lo nombra al final de la epístola, en 1 Pedro 5, dice, Marcos, mi hijo. Entonces no era un hijo literal, sino que era un sobrino, pero lo veía como un hijo en lo espiritual, en cuanto al discipulado. Juan Marcos también era discípulo de Cristo y seguía a Cristo, si bien no era del grupo de los 12, del grupo más cercano de los apóstoles, pero era un discípulo de Jesús. Y es interesante que en Marcos nosotros tenemos muchos datos acerca de Pedro. Incluso cosas desde lo que Pedro sintió, lo que Pedro pensó y cosas por el estilo. Por lo cual, la deducción bastante lógica que se ha sacado desde la antigüedad, de hecho, es que Marcos escribe su evangelio en base al testimonio de Pedro. ¿Sí?
Entonces, básicamente, como que Marcos es el testimonio directo del apóstol Pedro, como que él le va contando lo que va pasando. Es como su entrevistado o su fuente primordial. Entonces, algunos padres de la iglesia, vale decir, los discípulos de los apóstoles, justamente dicen eso, que este Juan Marcos escribe el Evangelio de Marcos en base al testimonio del apóstol Pedro. Y bien, el Evangelio de Marcos, usted lo tiene Mateo, Marcos, ¿correcto? Es el segundo evangelio, pero cronológicamente en realidad debería ser el primer evangelio. El primer evangelio que se escribe, según varios comentaristas, es el evangelio de Marcos. ¿Cuál es un buen argumento? Cuando usted haga ese estudio, no sé si le ha pasado eso cuando usted ve con el ministerio de Jesús, ve una escena de Jesús en tal lugar, y aparece como entre paréntesis, como las citas paralelas en los otros evangelios, ¿correcto? Usted va a ver lo siguiente, que una escena que está en paralelo en los tres evangelios, en el evangelio de Marcos es como menos clara. Y luego el evangelio siguiente como que lo aclara. Y luego el otro lo aclara aún más. ¿Qué me está diciendo eso? Que la fuente esencial de la cual tomó, por ejemplo, Mateo el relato y lo explicó más profundamente, es Marcos. Así que es la primera fuente de todos los evangelios. Y bien, entonces cronológicamente hay un consenso bastante unánime en cuanto a que es el primer evangelio. Cuando usted lee y abre el Nuevo Testamento, parte con Mateo, pero en realidad debería ser Marcos. Ahora, ¿qué es lo interesante que nosotros tenemos en cuanto a información en relación a los evangelios? Especialmente en el testimonio de Marcos. Es que Pedro parecía que era un pescador y trabajaba con su hermano, ¿se llamaba cómo? Andrés. Con su hermano, ya, bueno, lean la Biblia. Último vean The Chosen, ¿cierto? El hermano Andrés que aparece ahí. Pero no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba en ese tiempo? Simón. Se llamaba Simón. Ese es el nombre que su papá le puso. Le pongo Simón. Y Pedro pasa a ser la traducción del nombre que Jesús le pone. ¿Cuál es el nombre que Jesús le pone en el arameo? Cefas o Kefas. Ese es el nombre que el Señor le da a Pedro en arameo, que la traducción en griego es Petros o Pedro, también llamado como roca. Esa es una palabra aramea, Cefas. Así que Cefas, que como quedó conocido desde ahí en adelante, pasa a traducirse en el griego como Pedro, o como dije recién, Petros. Entonces pasa a llamarse así, y todos le empiezan a llamar Pedro o Simón Pedro, como que nunca abandona del todo su antiguo nombre tampoco. ¿Qué es lo interesante de Pedro? Pedro, al parecer, no solo era un pescador, un hombre casado. Sabemos eso, ¿cierto? Que era casado, porque Jesús le sana a la suegra. Es como uno de los primeros milagros que hace el Señor. Dicen por ahí las malas lenguas que después por eso lo negó. Pero esa es una mala interpretación bíblica, muy, muy cruel. No hay nada en la Biblia que indique lo siguiente, sino que es otro el motivo por el cual le niega. Entonces, vemos que Pedro, en varios momentos de su vida y en el ministerio de Jesús, él tiene una expectativa también. ¿Ha visto eso, no? Que Pedro tiene una expectativa en cuanto a la figura del Cristo, del Mesías, que él vendría a ponerle fin político y militar al imperio romano. Eso creía Pedro. Y él era este tipo de judío, como probablemente la mayoría de los judíos de la época, que aguardaba un Mesías que iba a humillar al imperio romano. Lo que es actualmente todo el territorio de Palestina, este Mesías lo iba a liberar, iba a libertarlo del yugo romano, levantando una especie de revuelta, una revolución. Y eso ya nos habla un poco de Pedro, cuál era lo que había antes en su mente y en su corazón. Usted ve, por ejemplo, que la noche que van a arrestar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Que refleja un poco la visión que él tenía con relación al imperio. ¿Qué hace Pedro cuando van a tomar preso a Jesús? Pedro tenía una espada. ¿Qué nos está diciendo eso? Un pequeño detalle. Y si usted ya leyó los evangelios, se habrá dado cuenta de eso, que él viene y se lanza, pero en mala, contra este guardia del templo que se llamaba Malco. Y él viene y toma la espada, ¿y sabe lo que estaba haciendo? Él le quería cortar la cabeza, lo quería degollar. ¿Y qué hace Malco? Instintivamente, lo que cualquiera de nosotros haríamos, nos correríamos, y ahí pasó a cortarle la cabeza. Perdón, la oreja. No se la cortó. No, se corrió, se salvó. Le cortó la oreja al pobre Malco. Y bien, entonces Jesús le dice a Pedro que no haga eso. Que el que a espada mata, a espada muere. Que no use la espada. Que él no vino a eso. Y le sana la oreja a Malco.
lo cual deja perplejo a todo el mundo, a Malco también y obviamente al apóstol Pedro, a todos. Pero ahí tenemos algunos indicios de qué era la visión que tenía Pedro en relación a Cristo, en relación a su figura como un Mesías, como un líder, no solo religioso, sino que también político, militar. ¿Y sabe qué, hermano? Esa no es una expectativa equivocada. ¿No? Quiero decirle eso a ustedes. Cristo es, de hecho, eso. Lo que pasa es que Cristo viene a cumplir su agenda por partes. Y Él primero vino a solucionar el problema de raíz, el pecado, la muerte, nuestro problema espiritual. Eso es el objetivo del Señor en su primera venida. Pero viene el día donde Él va a tener gobierno absoluto sobre todas las cosas, que Él va a humillar a todos los líderes políticos, militares del mundo, y Él va a establecer su reino en esta tierra. ¿Usted cree eso? O sea, Pedro no está equivocado, porque Jesús efectivamente va a hacer eso. Entonces, claro, no va a haber poder militar en ese tiempo, el Señor lo va a eliminar, pero Él viene justamente a restaurar las cosas como deberían ser, viene a restaurar la creación y viene a ser el único rey sobre toda la tierra. Entonces esa expectativa es correcta. Y muchas veces se populariza esta idea media contraria. No, es que los judíos esperaban a un Mesías político, militar, y Jesús no era eso. No, eso es falso. Jesús sí es un líder político. Él sí va a establecer un reino, Él sí va a humillar a todos los imperios. Lo que pasa es que en ese momento Él no lo venía a hacer. Su agenda se lleva a cabo por parte. Esa parte definitiva donde Él va a tener un gobierno sobre la tierra, literal. Él va a ser un rey, literal. Él va a gobernar, literal. Él va a destruir todos los imperios, literal. Reyes, gobernadores, autoridades, literal. Y va a quedar Él como líder supremo, literal. Es literal. No es espiritual, no es metafórico, no es simbólico. No, Cristo viene literalmente a establecer un reino sobre esta tierra. Ese es uno de los grandes objetivos de Cristo. Entonces no estaba equivocado. Entonces cuando decimos que Cristo es el Señor, que Cristo es el Kyrios, esa es la idea. Que no es el César, no es el emperador romano, es Cristo el Kyrios. Y Él va a establecer su reino en esta tierra. Todos los emperadores, gobernadores, presidentes y reyes no van a existir nunca más cuando Cristo vuelva. Y Él va a ser el único rey. Pero como les decía, el problema de Pedro es que la agenda de Cristo, la dispensación de todo este plan de salvación, tiene plazos. Jesús tiene un plan. Y ese no era el momento para eso. Él vino primero a servir, a dar su vida, a mostrar gracia, el perdón de Dios. Vino a resolver el problema con la muerte, con el pecado, a salvarnos, a morir por nosotros. Todo lo segundo está guardado para la segunda venida de nuestro Señor. Así que Pedro poco a poco comienza a entender todas estas cosas que yo le estoy diciendo acá ahora, en el ministerio de Jesús. Porque había muchas cosas que Pedro no entendía. No voy a decir nada porque en realidad no es cierto. Hay momentos donde Pedro tiene una gran lucidez espiritual y muestra justamente la mayor lucidez entre los apóstoles. Cuando Jesús pregunta, oigan, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Que eres Elías? Otros que eres Juan el Bautista resucitado, un profeta, qué sé yo. Y Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y viene Pedro y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, lo que has dicho es verdad. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Tremendo. Así que Pedro tiene estos momentos brillantes, donde uno como que dice cosas muy hermosas. Y justamente, a la vez Pedro tiene momentos que dice todo lo contrario, donde la embarra, donde dice leceras, cosas contrarias al plan de Dios. Porque Jesús viene con una misión. Y Él le había dicho, le había comentado que Él viene a servir y sobre todo que Él viene a morir. A ser escupido, maltratado, torturado y crucificado en una cruz, pero que Él iba a resucitar al tercer día. Él lo había dicho muchas veces en los evangelios y una de las tantas veces que Jesús lo dice nuevamente fue en esta escena. Luego de que Pedro dijo esto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero Él lo lleva a un lado y le dice, maestro, no haga eso. No entregue su vida, maestro. No haga eso. Y ahí Jesús, inmediatamente de Él, no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué le dice? Inmediatamente después, apártate de mí, Satanás. O sea, al mismo que le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló el Señor.
le dice que está hablando las cosas del diablo. O sea, Pedro es como usted. Pedro es como yo. ¿Sí o no? Que en un momento como que podemos tener momentos de tremenda espiritualidad, consagración, chispeza espiritual. Pero al tiempo tenemos momentos deplorables, donde mostramos que no estamos entendiendo realmente cuál es el plan de Dios para nuestra vida, o lo que Jesús vino a enseñarnos. Así que esto ocurre con Pedro. Pero ¿qué ocurre más adelante? Hay un cambio definitivo y muy claro con Pedro. Primeramente, el gran cambio es cuando el Señor le enseña a no confiar en sus propias fuerzas, su propia prudencia, cuando dice, Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. ¿Y qué hace Pedro? Niega a Jesús 3 veces. Y cuando él ve a su maestro y cruza miradas con Jesús, dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Y luego Cristo resucitado, en la pesca milagrosa lo restaura, y lo levanta y lo perdona y se reconcilia con Pedro. Pero ocurre algo tremendamente crucial más adelante en Hechos capítulo 2. Que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Ese episodio está en Hechos capítulo 2. Y ahí nosotros vemos que Pedro como que empieza a asumir un protagonismo muy importante frente a toda la iglesia. Tanto así que tradicionalmente muchos cristianos, especialmente el catolicismo romano y también el catolicismo ortodoxo, hay 2 tipos de catolicismo, hubo un cisma por ahí por el año 1500, han pensado que Pedro era el líder indiscutido de los apóstoles. Tanto así que Pedro fue el primer papa, ¿sí? O sea, Pedro es el sumo pontífice, infalible, la autoridad suprema sobre todos los apóstoles, y que él estuvo en Roma y ahí fue el papa de Roma. Bueno, eso para los católicos romanos. El primer patriarca para los católicos ortodoxos, que no lo reconocen como el primer papa, pero como el primer patriarca en la iglesia oriental. Pero bien, si eso, hagamos un poquito ese análisis. ¿Pedro habrá sido el primer papa? ¿El que cortaba el qué, el que mandaba? Analicemos eso. Si esto hubiese sido así, entonces nosotros hubiésemos visto a Pedro tomar la palabra definitiva en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. ¿Quién es el que corta el queque en ese primer concilio? ¿Quién es el que tiene la última palabra? ¿Quién es el que manda ahí? Eso está en Hechos capítulo 15. Usted va a ver que Pedro, si bien se levanta, es oído por todos, pero ahí el que corta el queque es Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén. También conoció a Santiago, el hermano de nuestro Señor. Entonces vemos que en Jerusalén es Santiago quien tiene la preeminencia, quien tiene el liderazgo, y Pedro se subyuga a la opinión, a la decisión final tomada por Santiago. O sea, Santiago tiene la palabra final. Pedro no dijo, oye, pues yo soy el Papa, ¿no? No dijo eso. Él se sujeta a la decisión que tiene justamente en su sede, en su iglesia, Santiago, que era el, por así decirlo, el pastor de esa iglesia. Se sujeta al apóstol Pedro. Entonces él cierra la discusión y claramente es quien estaba presidiendo o moderando la asamblea, Santiago y no Pedro. Ese es un buen argumento para decir que Pedro no era justamente el gran pontífice de la iglesia. Por otro lado, es cierto que hay indicios de que Pedro efectivamente estuvo en la iglesia en Roma. Eso se puede llegar a esa conclusión, porque tenemos una frase al final de esta epístola donde nos da a entender que Pedro estaba en Roma. Eso lo vemos al final de esta carta. Y si usted búsquelo conmigo. Y eso es súper importante, que usted pueda buscar lo que yo digo. No que se quede escuchándome porque a veces sacamos frases. No, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no está en la Biblia, pues la idea es que usted pueda corroborarlo. Vaya conmigo a 1 de Pedro 5, versículo 13. Aquí Pedro se está despidiendo. Y él dice lo siguiente. Dice, la iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes, les manda saludos. Lo mismo mi hijo Marcos. ¿Qué está diciendo? Que hay una iglesia, ¿dónde? En Babilonia. Bueno, aquí menciona a Marcos, que era su colaborador en su ministerio, pero cuando habla de la iglesia que está en Babilonia, es el consenso general de que este era un nombre común que se le daba a Roma en el tiempo del primer siglo entre los cristianos. Se le llamaba, a Roma se le llamaba Babilonia. Entonces cuando usted lee Apocalipsis y habla de la gran ramera, la gran Babilonia, ¿qué está diciendo? Probablemente se refiere al imperio romano.
Entonces, como ustedes sabrán, el imperio babilónico ya no existía. Sí, fue destruido por los persas, ahí con el rey Ciro, ¿no es cierto? En ese tiempo. Por lo cual es evidente que la palabra Babilonia no es literalmente, sino que es una metáfora que se está refiriendo probablemente a Roma. Así que sí, al parecer Pedro sí estuvo en Roma, pero por ejemplo cuando Pablo le escribe a los romanos, porque le escribió una carta a los romanos, fíjese que no saluda a Pedro. ¡Qué roto, Pablo! ¿Será que no quería saludar a Pedro? ¿O le negó el saludo? No, era porque Pedro no era una figura de liderazgo en Roma. Y se la mandó a la iglesia nomás. Y es probable que en ese tiempo Pedro ni siquiera estaba ahí. Pedro estuvo muy poco tiempo en Roma. Así que cuando Pablo escribe la epístola a los romanos, probablemente Pedro ya no estaba en Roma y no estaba en Roma. Así que nosotros sabemos que Pedro estuvo en Roma en algún momento de su vida, pero no siendo necesariamente el líder indiscutido, esta idea de que era el Papa de Roma. Esa es la idea que ellos argumentan los católicos romanos. La Biblia no dice ni siquiera dónde ni cómo muere Pedro. Hay historias antiguas, hay testigos y registros de que Pedro fue martirizado. Hay algunos testimonios bastante veraces del siglo II, tradiciones escritas y orales, que hablan de estos acontecimientos. Los más antiguos indicarían que Pedro fue muerto por el emperador romano Nerón, durante la primera ola de persecución del cristianismo que hubo contra los cristianos en Roma, cuando Nerón justamente incendia Roma y culpa a los cristianos, justamente para poder tener una excusa para poder martirizarlos, perseguirlos y matarlos. Y de esta forma comienza entonces una gran persecución contra todos los seguidores de Cristo, y muchos cristianos fueron muertos durante ese tiempo. Es como, ya ustedes quemaron Roma, nosotros los quemamos a ustedes. Y era muy común de noche ver antorchas humanas en las calles, que eran justamente cristianos quemados vivos en los postes. Entonces, y Pedro, al parecer en ese contexto, en esa persecución, Pedro fue martirizado y asesinado. Y habría ocurrido, también hay una tradición que es mucho más antigua, es del siglo III, es más distante de los acontecimientos, así que no hay tanta certeza, de que Pedro posiblemente fue crucificado. Eso se sabe bastante bien, conocí esa historia, y que él dijo que él no era digno de que lo mataran como a su Señor, por lo cual fue crucificado al revés, de cabeza. Aunque eso es una tradición mucho más tardía del siglo III, no hay testimonio veraz o testimonio bíblico en relación a eso, pero tiene bastante sentido lo que concluye. Lo que sí es seguro es que Pedro fue martirizado. Eso está en relatos del siglo II, mucho más cercano al acontecimiento de la muerte del apóstol Pedro. Eso sí que es seguro. Bien, otra pregunta. ¿Cuándo Pedro escribe esta epístola? Muy probablemente cuando estaban comenzando los hostigamientos contra los cristianos. Los cristianos comienzan a ser una presencia incómoda en el imperio. Y Pedro, que se da cuenta de que esto está empezando recién, todavía no está esa persecución fuerte, que los estén matando, todavía no ocurre eso, todavía no están matando gente, pero ciertamente se les está hostigando, se les quita el trabajo, se habla mal de ellos, se les maldice, se les difama, y están viviendo esa aversión de la sociedad contra ellos. En ese contexto, Pedro escribe esta carta, que es la primera carta del apóstol Pedro. Así que, si usted quiere ponerle una fecha, yo diría que es por el inicio de la década del año 60 después de Cristo, del primer siglo. Año 61, 62, por ahí más o menos el consenso general en cuanto a la fecha de la carta. Así que, ese es quien escribe. Ahí tenemos el primer encabezado. ¿Quién escribe? El apóstol Pedro, y tenemos un poquito de contexto en cuanto a eso. En segundo lugar, ahora sí, anoten qué es lo segundo. ¿A quién le escribe la carta? ¿Quiénes son los destinatarios? Ya tenemos el remitente, pero ¿a quién le escribe? Y aquí es donde, hermanos, hay una riqueza teológica. Porque ni siquiera Pablo tiene saludos tan hermosos, tan contundentes teológicamente como este. Pedro dice así: a los elegidos. Con esta frase ya nos mató. A los elegidos. La profundidad teológica es tremenda. Extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Toda una región entre lo que hoy es Europa y el Oriente Medio, por ahí por el sector que diríamos que es Turquía actualmente. Toda esa región, Turquía, Grecia, sería actualmente esta región a la cual le escribe el apóstol Pedro.
Entonces él envía una carta a varias regiones y él menciona las iglesias de cada una de estas regiones. Algunos dicen que él menciona estas localidades en orden, porque justamente el orden en el cual tienen que ir compartiendo la carta. Lo que ocurre es que le llega una carta a la gente del Ponto la lee, la recibe, hace una copia y la pasa a la siguiente iglesia. La iglesia la copia, la recibe y la envía a la siguiente iglesia. Cada iglesia se quedaba con una copia de la carta enviada por un apóstol. Y mire qué hermoso lo que dice. Dice que somos la iglesia elegidos. Eso dice, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia según el preconocimiento o la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Estoy en la NBI por si acaso. Y ser ahí, dice, literalmente, rociados, derramados por su sangre, rociados con la sangre de Cristo. Bueno, ellos son los destinatarios. Contundente, ¿o no? Está llena de teología este saludo. Algunos comentaristas que yo estuve consultando decían, de hecho, que este es el saludo probablemente más denso que hay en todo el Nuevo Testamento. Si no es el más denso, el más contundente, el más con peso teológico profundo. Así que habla mucho que podríamos conversar el día de hoy. Pero veamos algunos elementos y algunos aspectos fundamentales. Primero que todo, observe lo siguiente, y esto es muy interesante, hermanos. Pedro usa títulos para la iglesia que siempre fueron títulos para el pueblo de Israel. ¿Se da cuenta de eso? Esos títulos que usted ve en el Antiguo Testamento son títulos a los cuales dan los profetas, los salmos, el mismo Moisés en el Pentateuco para mencionar al pueblo de Dios. Son títulos de Israel y se los asigna a nosotros, a gentiles, a paganos. Dice, pero las iglesias que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ya en el tiempo eran iglesias en su mayoría compuestas por gentiles. Eran mayoritariamente gentiles, o sea, no judíos, personas o iglesias como la nuestra. Tal vez que no tengan ninguna ascendencia judía. Ninguna. Como usted y como yo. Quizás algunos de ustedes tienen alguna que no tiene idea, pero en general somos todos bien, a lo más tenemos alta sangre mapuche, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una ascendencia probablemente de otro tipo, de otra etnia. No tenemos nada de sangre hebrea. Sin embargo, utiliza para una iglesia mayor y principalmente no judía, sino que gentil, títulos propios de Israel. ¿Qué dice el 2, versículo 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tremendo. Todos estos títulos, estos términos son originarios de Israel, de los hebreos, de los hijos de Abraham según la sangre. Pero Pedro se lo aplica a usted, a los pontinos, a toda la gente gentil de esas regiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que ahora la iglesia reemplaza a Israel y chao con Israel? No, nada que ver. Sino que está mostrando que los creyentes en Cristo, la iglesia, podemos compartir un propósito similar al que tiene Israel. ¿Y cuál es ese? Ser luz a las naciones. Ser testigos de Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque con la venida de Cristo, la encarnación del Verbo, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, Él envía ahora su Espíritu Santo entonces. Y ocurre un cambio en la historia bíblica, en el plan de redención. Quiero que lo busque después, si quiere lo puede anotar, pero en Romanos 11, no lo voy a leer, lo voy a explicar solamente. En Romanos 11, Pablo usa una imagen muy hermosa. Él habla de que había un olivo que Dios lo había plantado. Y ese olivo es Israel. Y dice que las ramas habían sido cortadas, que eran todos estos judíos que no creían en el Señor. Dice que fueron cortadas las ramas, pero fueron injertadas ramas de olivo silvestre. Y identifica a esas ramas como los gentiles. Los que no éramos justamente de la circuncisión hemos sido injertados en este olivo plantado por Dios. Entonces el olivo representa todo el plan de Dios, sus bendiciones, sus promesas, sus profecías. Estas ramas naturales que brotan es el pueblo de Israel. Pero dice que fueron cortados algunos por su incredulidad. Y dice que usted y yo, gentiles, fuimos injertados. Pero no para reemplazar a Israel,
Porque esa es la palabra que Israel va a ser restaurado en el futuro. Eso está en Romanos 11, versículo 25 al 27. El Señor les llama a que se arrepientan para que puedan volver a ser reinjertados. No es que el Señor lo haya inmediatamente desechado. Entonces nosotros, hermanos, hemos sido injertados en el pueblo de Dios, en el plan de Dios, pero no reemplazando a Israel como nación, con quien Dios tiene un plan específico también con ellos. Luego dice extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, y aquí no me quiero demorar tanto, pero es súper interesante porque muchos de ellos habían nacido en esa región. O sea, él escribe a la iglesia del Ponto y de Galacia, y había mucha gente, muchos gálatas y muchos pontinos, y mucha gente que eran oriundos de ese lugar, o sea, tenían la nacionalidad, habían nacido en esas regiones. Ellos no eran extranjeros en un sentido humano, allí precisamente. Pero, ¿quién eran sí o sí, en un sentido humano, extranjeros? Tal vez había algún judío por ahí, y seguramente era extranjero en el Ponto, en Galacia, en Asia, qué sé yo. Pero ¿sabe qué? Es súper hermoso lo que está diciendo acá el apóstol Pedro. Usa la palabra dispersos. Dispersos. Ahí la palabra literal es diásporas. Esa es la palabra en el griego original. Cuando uno habla de la diáspora judía, habla justamente cuando ellos son enviados al cautiverio en Babilonia. Y usa esta palabra, la palabra diáspora, para hablar de la ciudadanía de esta gente que estaba en el Ponto, en Galacia, en Asia, etc. Es diáspora. Ellos están en la diáspora. Como les dije recién, la diáspora es el título oficial asignado al cautiverio en Babilonia, donde el pueblo de Dios ya no estamos en nuestra tierra. El Señor nos quitó nuestra heredad, nos sacó de nuestra tierra, somos extranjeros acá. Ese es un título judío, el estar en la diáspora. Y Él se lo asigna a nosotros, gentiles, a la iglesia gentil. Entonces es verdad, iglesias del Ponto, muchos de ustedes son pontinos, muchos de ustedes son gálatas, son de ahí. Así que ustedes que nacieron en el Ponto, que son de esa región, déjenme decirles algo. Desde que ustedes creyeron en Cristo, ahora ustedes son extranjeros en el Ponto. Son extranjeros en Galacia, son extranjeros en Asia. Y como nosotros, la mayoría de nosotros acá somos chilenos, CHI, somos chilenos, ¿cierto? Y sin duda es nuestra patria, por así decirlo, bueno, ya no es, en un sentido espiritual, nuestra patria oficial. Esa no es nuestra patria definitiva. ¿Sabes cuál es? Es el reino de Dios. Así que somos extranjeros en Chile, siendo chilenos. Así que uno puede ver al hermano Willens, somos como él, en un sentido espiritual. Estamos acá, pero no somos de acá. Esta no es nuestra patria definitiva. Aquí por igual, no es nuestra patria definitiva. No es nuestra identidad definitiva. Antes que chileno, yo soy hijo de Dios. Y por lo tanto, somos extranjeros. Y estamos dispersos. Títulos propios de Israel. Estamos en la diáspora. Hemos sido sacados de nuestra ciudadanía real y estamos enviados a todas las regiones. Así que esta es la primera idea potente. ¿Quiénes somos? Somos pueblo de Dios. Y hemos sido dispersos. Y somos extranjeros y peregrinos acá en Chile. Qué heavy, ¿no? Qué tremendo. Es un privilegio, hermanos, porque hemos sido injertados en ese olivo que es todo el plan de redención de nuestro Señor. No éramos del olivo, no éramos de la rama, no éramos de ese tronco, pero hemos sido injertados. El Señor nos injertó. Y ahora somos su pueblo. Somos pueblo de Dios también. El Señor nos llama ahora sí a dar fruto, porque si no también podemos ser cortados. Esa advertencia también es para nosotros. Pero luego, si fuera poco el contenido teológico de esto, entramos ahora al versículo 2. Y Pedro aquí ya pone teología dura, porque él viene y dice, según la prognosis. Según la prognosis de Dios. O sea, según el conocimiento previo, según la previsión de Dios Padre. Una palabrita que da para muchas especulaciones. ¿Qué es esto del preconocimiento, la prognosis de Dios? ¿Qué será esto? El conocimiento anticipado del Señor. Bueno, Dios, en su omnisciencia, desde toda la eternidad, Él conoce a todos aquellos que van a responder libremente al Evangelio.
Él los conoce. Él sabía que usted iba a decir, Señor, creo en ti. Señor, te reconozco como el Cristo, como mi Salvador. Señor, creo en ti y quiero seguirte. El Señor desde antes de la fundación del mundo, según su preconocimiento, te conocía. El Señor no elige de manera determinista, como esa predestinación de otras corrientes teológicas. Tú sí, tú no. Tú eres muy feo, tú no. Tú eres simpático, tú sí. El Señor no hace eso. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y tomando en cuenta la decisión, el libre albedrío que nos dio a todos en cuanto a imagen de Dios. Porque aparte de la imagen de Dios en nosotros, es nuestra voluntad. Es parte del diseño de Dios. Romanos 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció. ¿Se da cuenta? El Señor antes que todo nos conoce. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, este versículo es clave, porque muestra que la predestinación es según la presciencia. O sea, el Señor nos conoce según su prognosis y luego nos predestina. Entonces, a los que conoce de antemano, hay una relación en cuanto a ese conocimiento de las personas que van a responder en fe a su llamado. Y fíjese que también desde la visión nuestra como iglesia, la predestinación es corporativa. ¿A qué me refiero con esto? Que el Señor no predestinó individuos. Tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Toda esta fila sí, esta fila no. El Señor no hizo eso, sino que Él predestinó un cuerpo, predestinó un pueblo, predestinó a la iglesia. Entonces la elección no es arbitraria en cuanto a individuos, sino que es en cuanto a un grupo, pueblo, iglesia. Primera de Timoteo 2, versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos sean salvos. Que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que todos se salven, pero Él ha predestinado un pueblo, que es la iglesia, en el cual cada persona individualmente mediante la fe puede ser incorporada en este pueblo. Fíjese lo que dice Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió, eso dice, que nos escogió, pero luego dice en Él. Nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si usted fija en Efesios, hay un énfasis en Cristo, en Él, en Él, en Él, en Cristo, en Cristo, en Cristo. La predestinación es en Cristo. La palabra dice que Dios no escogió individuos arbitrariamente, sino que escogió a un pueblo en Cristo. La elección es corporativa y está en Cristo, por lo cual se accede a ella mediante la fe. Entonces, lo que Dios predestinó, según su designio eterno, su soberanía eterna, es como que el Señor predestinó un arca. ¿Sí? Piensa como en la historia del arca de Noé. Dios predestinó un arca de salvación, y esa arca es Cristo. Y todo el que está en Cristo, por la fe, es salvo. Es una predestinación corporativa. Hay salvación en la iglesia, en el pueblo de Dios, mediante la fe en Cristo. Y nos salvamos de ese diluvio, de ese mar en el cual moriríamos ahogados producto del pecado y la muerte. Podemos salvarnos si estamos en Cristo. Entonces Dios elige un grupo, la iglesia, la cual ha sido predestinada desde antes de la fundación del mundo, y cada persona entra a ese grupo por medio de la fe. ¿Ya? Si no me entendió, vea después el video o no. Primera de Pedro 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Se da cuenta de lo que dice? Que somos un pueblo que ha sido escogido. Otra vez, elección colectiva, corporativa. Es la iglesia, es el pueblo el que es predestinado. Vea lo que dice Deuteronomio 7, versículo 6 al 7. Deuteronomio 7, versículo 6 al 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Qué escogió aquí Dios? Un pueblo. Otra vez, Él elige un pueblo para que le sea su especial tesoro, su pueblo especial. Entonces Dios eligió a Israel, eligió a una nación
como según su designio eterno. Pero fíjense en eso, Dios elige un pueblo, pero cada israelita debía decidir individualmente permanecer fiel a Dios. Y vemos eso, hay muchas gente del pueblo de Dios que no fue fiel al Señor, que no tuvo fe en el Señor y se extravió. Es muy común en el Antiguo Testamento. De igual forma, Dios elige a la iglesia, predestina a la iglesia. Él piensa desde antes de la fundación del mundo a la iglesia, y usted debe decidir por la fe ser injertado y subirse a esta arca de la salvación que es la iglesia. Bien, eso en cuanto al preconocimiento de Dios. Pero hay algo más profundo. Piensa en la palabra conocer. ¿Será más que saber eventos futuros? Es más que eso. La prognosis de Dios implica una conexión relacional. Dios conoce de antemano a las personas en un sentido personal y amoroso. De hecho, en la Biblia, la palabra conocer tiene significados muy profundos en cuanto a amor y en cuanto a propósito. Vaya conmigo a Amós 3, versículo 2. Fíjese lo que Dios le dice a Israel en cuanto a cómo los conoce. Veamos qué es la prognosis de Dios en un sentido relacional, amoroso, personal. Amós 3, versículo 2, que dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué está diciendo ahí? No es que, no, si te cacho, si los cacho hace rato ustedes. ¿Está diciendo eso el Señor? Como que los conozco, no, así, si los ubico. No, es más que un conocimiento intelectual, sino que habla de una elección amorosa, personal, especial. Jeremías 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Ve que es como un sinónimo de te amé? Dios no solamente sabe la existencia de alguien antes de su nacimiento, sino que Dios ya tiene una relación íntima con él. Una relación de amor, de propósito. Eso es la presencia de Dios de 1 de Pedro 1, versículo 2. Se refiere a su amor eterno y a su plan redentor para todos los creyentes. ¿Sabe qué, hermano? Dios nos conoció. Dios nos conoció. Y usted va a ver ahí todo el testimonio bíblico desde el Antiguo Testamento. Y va a encontrar que la palabra conocer tiene muchos sinónimos en la Biblia. La palabra conocer significa intimidad, significa amar, significa sentir un afecto profundo por alguien y mucho más que conocimiento intelectual. Tanto así que en algunos casos, conocer significa intimidad sexual. Cuando dice, por ejemplo, y Pedro no conoció a María hasta que nació Jesús, ¿qué está diciendo? Incluso fíjese, es la intimidad más profunda la palabra conocer, llevando incluso a ser uno en cuanto a la relación sexual dentro del matrimonio. Entonces la palabra conocer es muy profunda, es muy amplia, significa intimidad, comunión, amor. Y todo eso, hermano, antes de la fundación del mundo. Él nos conoció y nos amó. ¿No le parece hermoso eso? ¿Qué le pasa a usted con eso? ¿Qué piensa usted de eso? Es heavy, porque ¿sabe qué? Usted no sabe qué va a pasar mañana, pero Dios sí, y te amó. ¿Tú sabes cuál va a ser la decisión estúpida que vas a tomar mañana? Porque todos los días tomamos decisiones estúpidas, ¿o no? Todos los días. Entonces el tema es, ¿cuál es exactamente la tontera que voy a decir mañana? Tú no sabes cuál va a ser esa decisión estúpida que vas a tomar mañana. El pecado que cometerás, la desobediencia. Porque nosotros pensamos, no, eso yo nunca lo haría, ¿no es cierto? ¿Ha dicho eso usted o no? Oh, eso yo nunca lo haría. Y después, 3 doritos después, lo hice. ¿Somos así o no? Descubrimos la profundidad de nuestro pecado, que no conocíamos y que siempre estuvo ahí. Pero Dios que te conoce, te ama. Y el Señor que sabe exactamente cuál va a ser tu reacción en cada minuto, todos los segundos de tu vida hasta tu última respiración en este mundo. El que conoce todo de ti, todas las aberraciones que hay en tu corazón, todas las aberraciones que vas a llevar a cabo. Y Él te ama. Todas esas cosas horribles que te van a sorprender a ti. ¿Pero cómo hice eso? Pero no el Señor.
tú al Señor no le vas a sorprender. Y Él aún así te amó. Y entonces Él va a seguir amándote, porque te ama con amor eterno. Eso significa que Él nos ama con amor eterno. Que Él sabe esas cosas que tú te vas a sorprender porque lo hiciste, pero Él no. Y aún así te ama desde toda la eternidad. Dios me conoció y me amó desde antes de la fundación del mundo. Es precioso eso, hermanos. Luego dice, el pasaje menciona más adelante, mediante la obra santificadora del Espíritu. ¿Sí? Mediante la obra santificadora del Espíritu. Bien, la palabra santificación se usa de manera muy, muy propia en el Antiguo Testamento. Y es muy bonito esto porque hoy en día la palabra santificación como que tenemos como una definición, así como de curso de teología. Que ustedes recordarán que lo hemos hablado, ¿cierto? Que santificación es distinto de justificación. Primero el Señor nos justifica, nos salva, nos regenera y luego Él nos va santificando progresivamente hasta la venida de su Hijo Jesucristo. ¿Correcto? Eso es el proceso de santificación. Ya, eso es correcto. Pero Pedro no está hablando de eso. Tenemos que distinguir que teológicamente hay 3 tipos de santificación. Anote eso, es importante. Son 3 tipos. Primero está la santificación posicional. ¿Sí? Santificación posicional. Somos declarados santos. Somos separados, apartados para Dios. Somos declarados santos. Ya, pero yo paso pecando. Lo que pasa es que la santidad, la justicia de Cristo nos cubre y nos representa delante del tribunal de Dios y somos declarados santos. A los santos que están en tal lugar. O sea, santificación posicional. Somos posicionalmente declarados santos por los méritos de Cristo. Porque es la santidad de Cristo la que nos cubre. Luego tenemos la santificación progresiva, que es lo que hablamos de dar fruto, fruto del Espíritu, luchar con el pecado, cada día un poco mejor, ¿no es cierto? Bueno, esa es la santificación progresiva. Y finalmente tenemos la santificación final, que es la glorificación cuando Dios remueva completamente de nosotros el pecado. Cuando seamos completamente libres del pecado en la segunda venida de Jesucristo, con nuestros cuerpos glorificados. ¿Sí? Entonces tenemos posicional, progresiva y final. Son 3 tipos de santificación. Entonces Pablo está usando la palabra santificación de una manera más propia del Antiguo Testamento en cuanto a santificación posicional. Lo que dice Pedro es que hemos sido separados, apartados, consagrados. Entonces hay gente que dice, la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Ya, pero ¿qué santidad? ¿Posicional? ¿Progresiva o final? Es importante eso, porque a veces tomamos conceptos bíblicos y los interpretamos muy antojadizamente. Tengamos cuidado con eso, como consejo. Entonces hemos sido apartados, hemos sido consagrados para Dios. Antes de eso, éramos personas comunes y corrientes. Comíamos, dormíamos, íbamos al baño, hacíamos otras cosas. Y no que eso vaya a cambiar. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero ¿sabe qué? Hemos recibido un sello. Hemos recibido un sello. Y nosotros somos testigos de ese sello de manera visible mediante el acto del bautismo. ¿Lo ha visto, no? Que es cuando alguien ha sido separado de manera oficial y pública delante de todos ustedes como testigos. Esa persona está siendo separada, apartada, consagrada visiblemente para Dios. Ya lo fue en un sentido espiritual por la sangre de Cristo, pero ahora visiblemente como un medio de gracia es visiblemente apartado, consagrado para el Señor. Eso es una definición también de santificar. Apartado, consagrado. Así Pedro usa la palabra. Entonces lo que Pedro está diciendo es que el Espíritu Santo nos separa, nos aparta, nos consagra. Entonces miren cómo Dios trabaja. El Padre nos amó, nos conoció y conociéndonos nos amó. ¡Qué hermoso eso! A ver, ¿quiénes de ustedes son papás? Levanten la mano, los papás. ¿Te acuerdas ese momento cuando miraste a tu hijo, a tu hija y te enamoraste de él, de ella? ¿Recuerdas ese día? ¿Te acuerdas de ese momento? Lo viste y dijiste, ¡oh, qué cosa más linda! Y tal vez no era tan lindo. Pero, sí, pero para ti lo fue, po. Fue lo más precioso de ahí en adelante para ti. ¿Han escuchado esa frase que dice, el cabro chico es feo pero es mío? ¿Han escuchado esa? Es frase real, no es mía, es una frase es frase del campo. El cabro chico es mío
pero es mío. O sea, perdón, es feo, pero es mío. Frase muy campestre, no la inventé yo, pero uno lo ve y lo ama. Uno ama a su hijo. Y dice, qué lindo, qué hermoso es mi hijo, y todo lo que hace uno queda loco. ¡Ay, mira lo que hizo! Dios te vio a ti desde antes de la fundación del mundo y te amó de esa forma. Dios ya te siente a ti de esa manera desde antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu Santo vino y nos separó. Nos consagra en base a ese amor que Dios nos ha tenido desde toda la eternidad. Queridos hermanos de Julio Dávila, el Espíritu Santo es fundamental en la salvación. No podemos dejarlo a un lado. No podemos hacernos los tontos con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que un día despertó tu corazón para que tengas fe, para nueva vida. Sin Él, hoy en día, tú no podrías creer en Jesús. Porque si tú crees en Jesús, aquí y ahora te tengo una noticia. Tú no tienes capacidad de creer. Eso fue un don del Espíritu Santo. ¿Tú crees eso o no? ¿O la fe es tuya? ¿O es don de Dios también? Él te puso la fe. Por eso Él te separó, para darte esa fe. Si no lo hubiese hecho, no habrías creído todo lo que crees hoy en día. El Espíritu de Dios está en ti. ¿Y sabes qué? Esa culpa, esa tristeza cuando pecas, tampoco viene de ti. Es el Espíritu Santo que se entristece en tu corazón. Y eso te entristece a ti también. Así que qué privilegio que el Espíritu Santo nos haya santificado, nos haya apartado, nos haya consagrado, nos haya separado. Pero además de eso, dice, ¿para qué? Para obedecer. Y aquí la idea obediencia es en el sentido de seguir a alguien. De hecho, la palabra literalmente es seguir a alguien. Cuando tú ves a alguien y te dice, vamos, y tú vas atrás de él y lo sigues, y tú no sabes para dónde van, pero confías en él y lo sigues nomás. Así que tú lo sigues. Tienes confianza en que va a llegar a ese lugar, aunque tú no sepas la ruta, si el camino está bien, pero tú confías en quien estás siguiendo. Esa persona que lleva en el auto y te dice, vamos, sígueme para adelante. Pone el Waze, no, sígueme nomás. Pero bueno, hay que confiar en él y tú lo vas a seguir. Es esa la idea de obediencia. O como el Chapulín Colorado que dice, síganme los buenos. Bueno, en nuestro caso, los no tan buenos. Los que fallamos, los errantes. Pero Dios que no falla es una figura digna de seguir. Porque ahí podemos estar confiados. Entonces la pregunta es, ¿por qué tú estás siguiendo a Jesús hoy día? ¿Por qué tú crees en Él y le sigues? Bueno, eso es porque antes de la fundación del mundo, el Padre te amó. Y luego envió su Espíritu Santo que te separó. Y entonces, por eso ahora tú crees en Jesús y le puedes seguir. O sea, toda la gloria sea al Señor. Por eso tú crees en Jesús. Por eso le estás siguiendo. Por eso estás acá sentado. Además tuvimos un privilegio. Fuimos, ¿qué cosa? Hemos sido redimidos. Y la palabra literal que tenemos acá es rociados. Hemos sido rociados. Bueno, esto es una alusión a todos los pactos que Dios estableció con Israel en el Antiguo Testamento. Anótelo, no lo busquen. En Éxodo 24, versículos 7 al 8, por ejemplo, tenemos a Moisés, que él rocía sobre el pueblo la sangre del pacto. Entonces la mención aquí indica que los creyentes han sido purificados y sellados bajo un nuevo pacto mediante la obra de Cristo. Hemos sido todos nosotros rociados por la sangre de Jesucristo. Entonces es la forma clásica en toda la Biblia para santificar o separar personas u objetos por igual. Personas u objetos. Se tomaba en el Antiguo Testamento sangre de los corderos que eran entregados en el altar para el perdón de los pecados, pero se separaba sangre en un pocillo. Y esa sangre se tomaba un hisopo y se rociaba sobre todo el pueblo que estaba esperando ahí fuera. Y quedaban todos ahí con gotitas de sangre. Era como, ya, tétrica la escena, pero bueno, así era en ese tiempo. Había mucho derramamiento de sangre. Bueno, este era un ritual del Antiguo Testamento que era la forma como Dios nos consagraba, nos separaba, nos santificaba. Y de esa manera una declaración pública y visible con un símbolo muy fuerte de que alguien derramó su sangre para nuestro perdón. O sea, alguien tuvo que morir por nuestro pecado. Ahora ustedes, hermanos, han sido limpiados porque la sangre de un inocente, que era el Cordero, fue derramada sobre ustedes. Entonces lo importante, hermanos,
es que todo el tiempo en el Antiguo Testamento, esa fue la manera como el Señor ritualmente separaba objetos y personas para santificarlos para su obra. De hecho, era lo que hacía el sacerdote. Una vez al año, cuando entraba al lugar santísimo, él tenía 2 animales que iban a ser sacrificados. Uno por él y su familia, y el otro por el pueblo. Bueno, había un tercer animal que era enviado al desierto, pero ese es otro tema. Entonces venía y él tomaba un pocillo con sangre y entraba hasta el lugar santísimo, y lo que hacía era nuevamente con un hisopo rociar el arca del pacto con esta sangre del cordero que había sido derramada en el altar afuera. Una vez al año. Este era el día de la expiación. Así que Pedro está diciendo, hermanos, que por Jesucristo nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Y está diciendo que fuimos cubiertos con la sangre de Cristo. A veces uno ora, Señor, cúbrelo con tu sangre, cuando va a la legua, cúbrelo con tu sangre. Hermano, puede que lo maten igual, pero está cubierto con la sangre porque sus pecados han sido perdonados y va a ir directamente al trono de Dios. Eso es estar cubierto con la sangre de Cristo. Es el acto expiatorio por nuestros pecados. Entonces hemos sido perdonados, hermanos, y hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo. De tal manera que ahora cuando Dios nos ve, ya no nos ve a nosotros. Ahí está la santificación posicional. No te ve a ti, no ve tu pecado, no ve tus errores, no ve tus fracasos. Ve la vida de Cristo que nos cubre. La sangre de Cristo que nos cubre. Y por eso somos declarados justos. Ahora usted se fija, hermano, en algo que Pedro está mencionando. Bueno, ya lo dije en el versículo 2. Está mencionando explícitamente a la Trinidad. Oye, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Ha escuchado eso? Bueno, hay muchas palabras que no están en la Biblia, pero no por eso los conceptos no son bíblicos. Y la palabra Trinidad no necesita estar en la Biblia, porque la Biblia es muy clara al decirnos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Habla de 3 personas distintas, sin embargo los 3 son igualmente Dios. Entonces tenemos la obra trinitaria de que Él nos amó antes de la fundación del mundo y nos separó cuando vino el Espíritu Santo y nos sacó de las tinieblas. ¿Con qué propósito? Que creyéramos en Cristo y lo siguiéramos y fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. ¿Y sabe qué, hermano? Todo esto que hablé mucho rato es la identidad de la iglesia. Esa es nuestra identidad. Así que lo tercero y último, y aquí voy a ser más breve, porque ya vimos quién escribe y vemos a quién Él le escribe. ¿Qué desea para ellos a quien Él le escribe? Dice finalmente que abunden en ustedes la gracia y la paz. Gracia y paz. Es una forma muy propia para saludar de los cristianos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los cristianos hicieron algo muy raro. Algo muy raro. Porque el saludo de los romanos era desearle a alguien charis o gracia. O sea, en la visión pagana de ellos, le deseaban al otro que los dioses fueran graciosos, fueran misericordiosos con ellos, que mostraran la gracia de los dioses. Pero el saludo propio de los judíos, ¿cuál era? Shalom. Era desear la paz. Ellos deseaban el shalom. Entonces los paganos deseaban el charis, la gracia, y los judíos el shalom, la gracia y la paz. Interesante eso. Entonces el saludo propio de los romanos, o sea, cuando un romano o un griego se saludaba, decía, bueno, hermano, charis. Charis para ti. Un judío decía, shalom, la paz sea con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cristianos? Ellos juntan estos 2 saludos, pero ahora los centran en Jesucristo. Los centran en Jesucristo. Eso hacen los autores en el Nuevo Testamento, en todas las cartas, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Lo interesante es que Pedro no solo desea gracia y paz, sino que dice que abunden gracia y paz, que sean plenos de gracia y paz. O sea, ustedes ya tienen gracia. La gracia que Dios les mostró cuando Cristo perdonó sus pecados. Hoy día ustedes tienen shalom, porque ustedes antes eran enemigos de Dios, pero ahora tienen paz con Dios por medio de Jesucristo. Pero que abunde esa gracia, que abunde esa paz. ¿Qué será paz? ¿Será ausencia de guerra? Porque para muchos la paz es eso, ausencia de guerra. Hay lugares, hogares, matrimonios donde nadie pelea, pero no hay paz. Hay rencor, falta de perdón, falta de misericordia. Entonces, hermano, el concepto bíblico de shalom es más profundo.
habla de justicia, habla de armonía, habla de unidad. Primero con Dios, luego con el prójimo y finalmente con la creación. El shalom implica una restauración con Dios a través de Jesucristo. Implica una relación de amor, perdón, gracia unos con otros. Y la pregunta es, hermanos, nosotros como hijos de Dios, ¿mostramos shalom en nuestro entorno? ¿Mostramos shalom en nuestro trabajo, en nuestra universidad? ¿O somos cagüineros, conflictivos, iracundos, rencillosos? ¿Cómo somos como hijos de Dios en nuestro entorno? ¿Mostramos gracia y paz? Entonces es profundo, hermanos. Abundan en ustedes, que haya plenitud en ustedes de gracia, de paz, de shalom, de gracia y paz. Ese es el anhelo del Señor, el anhelo del apóstol Pedro. Porque el Señor aún tiene mucho que hacer en nosotros. Porque hemos creído en Cristo. Hemos sido rociados con la sangre del Cordero. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos sido rociados. Hemos sido limpiados y perdonados. ¿Y sabe qué, hermano? La sangre de Cristo no ensucia, sino que limpia, purifica. La sangre de Cristo limpia y purifica. Y esa sangre ha sido rociada en usted. Entonces, que se note. Que se note, hermanos. Así que nosotros tenemos una relación con Dios. Somos su pueblo. Tenemos el privilegio de ser parte del pueblo de Dios en la historia. Y hemos sido llamados a hacer luz a las naciones. Así que abunde en nosotros gracia y paz. No basta con la gracia ya recibida. No basta con la paz ya recibida. El Señor aún quiere derramar más gracia y más paz sobre nosotros. Hermano, en nuestras relaciones deben ser restauradas. Quizá aquí mismo en la iglesia. Quizá puede que acá hayan relaciones rotas. ¿Será esa la voluntad del Señor? Y solo el perdón, hermanos, puede traer paz. ¿Sabes cuándo va a haber perdón, hermanos? ¿Cuándo va a haber paz, mejor dicho? Cuando nos arrepintamos. Cuando seamos humildes. Cuando perdonemos y pidamos perdón. ¿Sabe cómo va a haber paz? En cuanto usted perdone y pida perdón. Perdone y pida perdón. Perdone y pida perdón. Así va a abundar la paz en esta iglesia y en su familia. Pida perdón. Entonces nos falta shalom. Hay maneras de trabajar y llevar a cabo nuestra vocación, nuestro oficio, que son formas en realidad que nos comportamos para el ojo, como cualquier pagano. Pero Dios quiere que tengamos relaciones justas, porque shalom también es justicia con nuestros compañeros de trabajo. Que si tienes un subordinado, trátalo bien. Que si eres un empleador, pague el salario justo. Eso la palabra es clara en cuanto a la justicia que trae shalom también. O tú quizás cuestionas al empresario que roba, pero tú te robas la hoja de oficio de la oficina. ¿Pasa o no? ¡Oh, estos corruptos! ¡Ay, para imprimir ahí las hojitas gratis! Bueno, ¿es robar o no es robar? ¿O tenemos doble moral? Relaciones justas. Justicia, hermanos. El Señor nos invita a un shalom verdadero en muchos aspectos de nuestra vida. En cómo yo hago mi trabajo, cómo yo me trato a mi esposa, cómo yo trato a mis padres. ¿Cómo trabajas tú? ¿Pensando en el lucro? ¿En el cheque a fin de mes? Pero el Señor te invita a una meta más alta. Haz tu trabajo para que Él sea glorificado. A través de eso, para que Él se glorifique en la excelencia de lo que tú estás haciendo. En la medida de que tú haces las cosas con excelencia, para bendecir a otros y glorificar a Dios, va a haber más shalom. Así que hay muchos que nos falta shalom en nuestra vida. Y Pedro pide eso por nosotros. La oración de Pedro es esa, que abunde, que haya más plenitud de shalom y de gracia. ¿Cuánta gracia mostramos para con el otro? Porque claro, nos gusta gracia para nosotros, pero con el otro somos implacables. Somos implacables con el otro. Gracia, hermanos, perdón, reconciliación. Entonces recordemos, hermanos, este tema fundamental. Hemos sido separados. Ya no somos extranjeros para Dios, somos su pueblo. Ahora somos suyos y somos invitados a vivir su gracia, en gracia y en shalom, en paz. Y que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Le invito a que podamos orar.